Sigue adelante, incluso cuando tu energía flaquea y todo dentro de ti quiere detenerse. Porque hay personas que descansan un poco, duermen varias horas y aún así siguen sintiéndose pesadas, agotadas y sin fuego interior. La respuesta no empieza solamente en el cuerpo, empieza mucho antes, en el modo en que una persona usa su atención, administra su energía, interpreta la presión diaria y se relaciona con aquello que le da sentido a su existencia. El agotamiento constante no siempre nace de trabajar demasiado, muchas veces nace de vivir dividido por dentro, de pensar una cosa y hacer otra, de querer paz mientras se alimenta el ruido, de buscar fuerza mientras se sigue entregando la vida a lo que vacía. Ahí comienza la fatiga más peligrosa, la que no se cura solo con sueño, porque no viene del esfuerzo físico, sino de una fractura interior. En esa mirada, el problema no es únicamente cuánto hace alguien durante el día, sino desde dónde lo hace. Cuando la mente vive dispersa, cuando el corazón pierde dirección y cuando la vida se llena de cargas que no tienen alma, el cansancio deja de ser una señal pasajera y se convierte en una forma de existencia. Por eso, este vídeo se inspiró en una idea de Bruce Lee, en ese llamado a seguir andando aún en medio del desgaste, y también en esa idea de absorber lo útil, rechazar lo inútil y añadir lo propio. Bruce Lee aparece aquí no como una figura lejana, sino como un símbolo de precisión interior, de presencia y de fuerza sin desperdicio. Lo que sigue no es una lista de consejos vacíos, es un recorrido por 8 formas concretas de vencer el cansancio, la fatiga, el sueño y el agotamiento constante, desde una perspectiva madura, exigente y profundamente humana. La primera forma de vencer el cansancio constante es cortar la dispersión mental. Gran parte del agotamiento diario no nace del esfuerzo verdadero, sino de una atención partida durante horas. Cambiar de estímulo cada pocos minutos, abrir varias preocupaciones al mismo tiempo, responder por impulso y vivir pendiente de cualquier interrupción vacía la energía antes de que llegue el trabajo importante. El cuerpo sigue presente, pero la mente se fragmenta. Y cuando la mente se rompe en muchas direcciones, la fuerza interior se derrama sin que uno lo note. Por eso, el problema no siempre está en la cantidad de cosas que haces, sino en la manera en que las haces. Una jornada puede parecer liviana desde fuera y aún así dejarte exhausto por dentro. Basta con pasar el día saltando de mensaje en mensaje, mezclando tareas, revisando el teléfono por ansiedad, escuchando a medias y pensando en lo que sigue sin terminar lo que está delante. Ese hábito crea una falsa sensación de actividad, pero no produce solidez, produce desgaste. El cansancio mental se acumula porque cada cambio de foco obliga al cerebro a reiniciar, reajustar y volver a entrar en marcha. Después de muchas repeticiones, la persona termina agotada, no por profundidad, sino por dispersión. Aquí aparece una idea esencial de Bruce Lee. Bruce Lee no admiraba la confusión ni el ruido interior. Su disciplina apuntaba a la presencia, a la precisión y al uso consciente de la energía. Desde esa mirada, una mente entrenada no corre detrás de todo. Elige. Film for die is uninsplashy. Boom. Filtra. Dirige. Ahí está la diferencia entre vivir reaccionando y vivir conduciendo. Bruce Lee entendía que la energía personal disminuye cuando la atención se acostumbra a obedecer cada impulso externo. Bruce Lee también sabía que la fuerza crece cuando la conciencia se reúne en una sola acción. Vivir disperso parece normal en el mundo adulto, pero tiene un costo altísimo. Cada notificación roba un poco de claridad. Cada conversación innecesaria corta el ritmo interior. Cada revisión automática del teléfono rompe la continuidad de la mente. Cada intento de resolver 5 asuntos a la vez deja una sensación de avance, pero en realidad debilita la concentración. Así se instala una fatiga silenciosa que no se resuelve durmiendo 1 hora más. Lo que falta no siempre es descanso físico. Muchas veces, lo que falta es orden mental. La corrección empieza con una decisión concreta. Hacer una cosa a la vez. Parece simple, pero cambia por completo la calidad de la energía. Cuando lees, solo lees. Cuando escribes, solo escribes. Cuando conversas, de verdad escuchas. Cuando trabajas, cierras todo lo que no sirva a esa tarea.
Esa práctica devuelve profundidad, y con la profundidad vuelve una sensación que muchos han perdido, la sensación de control interior. En lugar de pasar el día apagando incendios ajenos, empiezas a recuperar mando sobre tu propia mente. Bruce Lee sirve aquí como referencia práctica, no como adorno. Bruce Lee no hablaba de acumular esfuerzo inútil, sino de quitar lo innecesario para que la acción gane fuerza. Esa enseñanza aplica de lleno al cansancio moderno. No necesitas estar en todo, no necesitas responder de inmediato a cada estímulo, no necesitas vivir abierto a cada distracción como si todo fuera urgente. La mente cansada suele estar sobreexpuesta, no necesariamente sobreocupada, demasiado ruido, demasiada entrada, demasiada reacción. En ese estado, hasta las tareas pequeñas se vuelven pesadas. La aplicación concreta es clara. Reserva bloques de trabajo sin interrupciones. Durante esos bloques, una sola tarea, una sola ventana mental, un solo objetivo. Deja el teléfono lejos si hace falta. Cierra pestañas inútiles. No abras conversaciones paralelas mientras intentas pensar. Si una idea secundaria aparece, anótala y vuelve al punto central. Entrena la capacidad de permanecer. Ahí empieza la recuperación. Muchas veces, la persona agotada no necesita vacaciones inmediatas. Necesita silencio estratégico. Necesita menos ruido entrando por la mente. Necesita volver a sentir que su atención le pertenece. Cuando la dispersión disminuye, la energía deja de escaparse. Cuando la mente deja de correr en círculos, el cansancio también pierde terreno. Y en ese espacio más limpio, más firme y más enfocado, empieza a reaparecer una fuerza que nunca se había ido del todo. Solo estaba atrapada en demasiadas direcciones al mismo tiempo. 2. Corrige tu postura interior antes de pedirle más al cuerpo. 600. Hay cansancios que no vienen de la falta de sueño, sino de la forma en que uno atraviesa el día. Hombros caídos, respiración corta, mirada vencida, movimientos pesados, tensión en la mandíbula. El cuerpo termina obedeciendo el mensaje que recibe de la mente. Si todo en ti comunica derrota, tu energía se apaga antes del mediodía. Bruce Lee trabajaba la presencia como una unidad entre mente y cuerpo. Bruce Lee no separaba la postura física de la disposición interior. Una persona que quiere vencer el agotamiento debe empezar por salir del gesto corporal de la rendición. Endereza la espalda al caminar. Suelta la rigidez innecesaria. Levanta el pecho sin sobreactuar. Mira al frente. La postura no es un detalle estético, es una orden biológica y emocional. Aplicación concreta. Varias veces al día detente durante 1 minuto. Recoloca cuello, hombros y espalda. Respira profundo 3 veces. Camina unos pasos con intención. No parece gran cosa, pero ese pequeño ajuste repetido cambia la energía de una jornada entera. La tercera forma de vencer el cansancio constante es dejar de respirar como alguien perseguido. Mucha gente vive agotada sin darse cuenta de que arrastra una respiración desordenada durante casi todo el día. El pecho se mueve rápido, el aire entra poco, la salida se corta antes de tiempo y el cuerpo permanece en una tensión tan habitual que ya parece normal. Desde fuera no se ve una crisis. Desde dentro, sin embargo, el sistema nervioso actúa como si hubiera una amenaza cerca. Así empieza una fatiga silenciosa que no siempre nace del esfuerzo real, sino de una alarma interna que nunca termina de apagarse. Por eso, no basta con decir, estoy cansado. Conviene mirar cómo estás respirando mientras trabajas, mientras conduces, mientras respondes mensajes, mientras piensas en problemas que todavía no han ocurrido. Una respiración alta, rápida y superficial le enseña al cuerpo a permanecer en modo de vigilancia. En ese estado, la mente no descansa del todo. Los músculos no se sueltan por completo y la energía se consume en sostener una tensión innecesaria. Después llega el mediodía y aparece esa pesadez rara, esa mezcla de sueño, irritación y niebla mental que muchos atribuyen a la falta de café o a una mala noche. Pero en realidad, muchas veces lo que hay detrás es un cuerpo que lleva horas respirando como si estuviera huyendo. Aquí encaja con fuerza la visión de Bruce Lee.
Bruce Lee no entendía la energía como una simple cuestión muscular. Su enfoque apuntaba al flujo, al centro y al control interior. Desde esa lógica, la respiración no era un detalle secundario, sino una puerta directa al estado interno. Bruce Lee comprendía que quien no gobierna su respiración termina perdiendo autoridad sobre su mente, su tensión y su claridad. Bruce Lee sabía que un cuerpo acelerado por dentro no puede sostener serenidad por fuera durante mucho tiempo. Tarde o temprano, esa desconexión pasa factura. Respirar mal desgasta porque el cuerpo cree lo que el ritmo del aire le comunica. Si cada inhalación parece un gesto apurado y cada exhalación queda incompleta, el organismo interpreta que debe prepararse para resistir, defenderse o correr. No hace falta un peligro real para activar ese patrón. Basta una rutina llena de prisa, pantallas, pensamientos repetitivos y presión acumulada. Con el tiempo, esa forma de respirar deja de ser un accidente y se convierte en hábito. Ahí es cuando aparece el agotamiento constante. No porque falte fuerza, sino porque la fuerza está siendo desviada hacia una tensión continua. La corrección empieza con algo sencillo, pero profundo. Volver a una respiración que dé sensación de espacio, no de encierro. Inhalar por la nariz con calma. Llevar el aire hacia el abdomen. Soltarlo más lento de lo que entró. No se trata de actuar como un experto en técnicas extrañas. Se trata de recordarle al cuerpo que no está atrapado. Se trata de enseñarle que puede salir del apuro interno. En ese pequeño cambio, el sistema deja de pelear consigo mismo y la energía comienza a reorganizarse. También cambia la mente. Una exhalación más larga reduce la sensación de urgencia. Un ritmo más estable devuelve foco. Una respiración profunda interrumpe el reflejo de tensión automática. Ahí está una de las razones por las que esta práctica resulta tan poderosa. No solo relaja, reordena, no solo calma, devuelve presencia. Desde esa perspectiva, vencer la fatiga no consiste únicamente en dormir o detenerse un rato. Consiste también en dejar de enviarle al cuerpo el mensaje de que todo es amenaza. La aplicación concreta es clara. 3 veces al día, respira durante 3 minutos con un ritmo lento y estable. Hazlo antes de trabajar, para no entrar ya agitado en tus tareas. Repítelo antes de comer, para cortar la velocidad acumulada de la mañana. Vuelve a hacerlo antes de dormir, para que la noche no reciba la misma tensión que arrastraste durante el día. Inhala por la nariz, deja que el abdomen se expanda y exhala más largo de lo que inhalas, sin esfuerzo exagerado, sin teatralidad, solo con constancia. Con el tiempo, esa práctica deja de ser un ejercicio aislado y se convierte en una nueva base interior. Entonces el sueño mejora, la niebla mental disminuye y el cuerpo recupera una sensación de estabilidad que muchos habían olvidado. La energía no vuelve solo con descanso, también vuelve cuando el sistema deja de vivir perseguido por una amenaza que no existe. Ahí empieza una fuerza más limpia, más sobria y más real. La cuarta forma de vencer el cansancio constante es dejar de gastar energía peleando contra la realidad antes de empezar a transformarla. Una parte enorme del agotamiento no viene del esfuerzo visible, sino de una guerra interior que casi nadie reconoce a tiempo. Ahí se consumen horas, ánimo y claridad. Se rechaza la etapa actual. Se resiente el trabajo que toca hacer. Se maldice la presión del momento. Se niega la emoción que pesa y se desea otra vida mientras todavía hay que vivir esta. Ese choque permanente desgasta mucho más de lo que parece. No porque sentir incomodidad sea malo, sino porque resistirse mentalmente a lo que ya está ocurriendo obliga a cargar 2 pesos al mismo tiempo, el de la realidad y el de la negativa interior. Por eso, hay personas que terminan exhaustas incluso antes de actuar. La situación no las ha derrotado todavía, pero la pelea emocional contra esa situación ya las dejó sin fuerza. Se levantan cansadas porque no solo llevan responsabilidades, también cargan frustración, enojo, impaciencia, comparación y una necesidad constante de que todo ocurra bajo sus tiempos internos. Cuando la vida no responde a ese deseo, aparece una rigidez silenciosa. Todo empieza a sentirse más pesado. El día molesta, la espera molesta.
El proceso molesta. Hasta el propio crecimiento molesta por no llegar con la velocidad imaginada. Ahí nace un cansancio muy profundo, porque la mente deja de colaborar con la vida y empieza a oponerse a ella. En este punto, la metáfora del agua resulta especialmente poderosa. Bruce Lee enseñó a adaptarse sin perder dirección. Esa idea suele repetirse, pero pocas veces se entiende de verdad. Bruce Lee no proponía resignación ni sumisión. No hablaba de aceptar cualquier cosa sin dignidad. Hablaba de flexibilidad inteligente, dejar de golpear la pared cuando existe una puerta, saber cuándo avanzar, cuándo rodear, cuándo bajar intensidad y cuándo esperar sin romperse por dentro. Bruce Lee veía en el agua una forma de fuerza superior, porque no desperdicia energía chocando por orgullo contra todo obstáculo. Se ajusta, cambia de forma, conserva su esencia y sigue avanzando. Ahí está la lección para el agotamiento adulto. Quien vive cansado muchas veces no está solo sobrecargado, también está endurecido por dentro. Quiere controlar lo que no depende de él, exige resultados en tiempos irreales, intenta borrar emociones incómodas en vez de atravesarlas. Desea una etapa distinta sin aprender todavía lo que esta etapa vino a enseñar. Esa rigidez no da poder. Vuelve pesado hasta lo sencillo. Cada contratiempo se siente como una agresión personal. Cada demora parece una ofensa. Cada límite despierta rabia. Y así, una gran parte de la energía se pierde luchando contra lo que ya es, en lugar de reservarse para la única batalla útil, la de actuar con inteligencia dentro de la realidad presente. Aceptar no significa rendirse. Significa dejar de negar el punto de partida. Solo desde ahí aparece la verdadera transformación. Nadie cambia con lucidez aquello que primero se niega a mirar. Nadie ordena su vida mientras sigue discutiendo con hechos que ya ocurrieron. Nadie recupera fuerza si sigue exigiendo que el presente tenga otra forma antes de comprometerse con él. Por eso, esta cuarta práctica no pide pasividad, pide honestidad, pide reconocer con calma dónde estás, qué sientes, qué te pesa y qué sí depende de ti ahora mismo. Bruce Lee sirve aquí como referencia concreta. Bruce Lee comprendía que la energía debía conservarse para el movimiento eficaz, no para la resistencia inútil. Desde esa perspectiva, madurar también implica dejar de reaccionar como si cada incomodidad fuera un enemigo. Hay luchas necesarias, claro. Existen decisiones duras, cambios urgentes y límites que deben marcarse. Pero también existen peleas mentales que solo consumen vida y no mejoran nada. Diferenciar una cosa de la otra devuelve mucha fuerza. La aplicación práctica es sencilla, pero transformadora. Cada vez que aparezca desgaste mental, hazte esta pregunta: ¿qué parte de mi cansancio viene del esfuerzo real y qué parte viene de mi resistencia emocional? Esa pausa cambia el tono de la jornada. A veces descubrirás que no te está agotando la tarea, sino tu rechazo a tener que hacerla. Otras veces notarás que no te destruye la presión, sino tu pelea interna por querer eliminarla de inmediato. En ese instante, algo empieza a aflojarse. Entonces la mente deja de chocar por orgullo contra lo inevitable. El cuerpo recupera espacio y la energía vuelve a dirigirse hacia lo único que vale la pena: actuar mejor dentro de lo que toca vivir hoy. La quinta forma de vencer el cansancio constante es dejar de vivir solo para sobrevivir y empezar a vivir para expresar tu fuerza. Mucho agotamiento no nace únicamente del exceso de tareas, nace también de una vida que perdió dirección interior. Cuando todo se reduce a cumplir, pagar, responder, aguantar y llegar como sea al final del día, el alma empieza a apagarse en silencio. La rutina sigue en marcha, pero ya no hay fuego. El cuerpo se levanta, funciona y resiste, aunque por dentro algo esencial se va vaciando. Entonces aparece una fatiga rara, más pesada que el cansancio físico, porque no solo duelen los músculos, también pesa la falta de sentido. Ahí cae una gran cantidad de adultos. No se sienten derrotados por una tragedia evidente, sino por la suma de días vividos sin una razón que les devuelva orgullo. La energía se consume en sostener obligaciones, pero casi nunca se invierte en construir algo que represente una victoria interior. Por eso,
Hasta las tareas pequeñas se vuelven pesadas, no porque sean imposibles, sino porque se realizan desde una lógica de mera supervivencia. Se trabaja para no caer, se descansa para volver a aguantar, se duerme para repetir. En ese circuito, el cansancio gana terreno, porque la vida deja de sentirse como una expresión y se vuelve una defensa constante. Aquí la visión de Bruce Lee resulta especialmente valiosa. Bruce Lee hablaba de la expresión honesta de uno mismo como una parte central del camino. No entendía la existencia como una resistencia mecánica sin alma. Veía en cada persona una posibilidad de desplegar algo verdadero, algo fuerte, algo propio. Desde esa mirada, la energía cambia cuando la vida deja de ser solo reacción y vuelve a convertirse en expresión. Bruce Lee no admiraba a quien simplemente soporta. Bruce Lee admiraba la autenticidad disciplinada, esa capacidad de sacar a la superficie lo mejor que uno lleva dentro y darle forma con carácter. Por eso, una persona puede dormir 8 horas y aún así levantarse cansada si ha perdido el motivo profundo para ponerse de pie. Cuando el corazón no encuentra una razón noble, el cuerpo se arrastra. Cuando no existe una meta que despierte dignidad, cualquier esfuerzo parece demasiado. El problema entonces no es solo el volumen de lo que haces, también importa para qué lo haces. No basta con cumplir, no basta con evitar errores, no basta con sostener la estructura externa. Hace falta volver a sentir que tu energía sirve para algo más que no hundirte. Expresar tu fuerza significa dejar de preguntarte únicamente cómo soportar el día y empezar a preguntarte qué parte de ti merece desarrollarse con seriedad. Tal vez sea tu cuerpo, porque llevas años abandonándolo. Tal vez sea tu mente, porque te conformaste con funcionar en automático. Tal vez sea tu liderazgo, tu templanza, tu voz, tu disciplina o una capacidad creativa que fue quedando enterrada bajo la rutina. En cualquiera de esos casos, la energía cambia cuando aparece una dirección que no humilla el espíritu. La persona cansada necesita descanso, sí, pero también necesita una causa interior que justifique levantarse con más firmeza. Bruce Lee ayuda a entender esta diferencia. Bruce Lee no proponía una vida dedicada solo a resistir golpes. Su ejemplo apunta a una construcción constante del carácter, de la conciencia y de la capacidad personal. Bajo esa luz, salir del agotamiento no consiste solo en hacer menos. A veces consiste en reconectar con algo que te exija mejor, no solo menos, porque el vacío también cansa. La ausencia de propósito también enferma la motivación. La rutina sin sentido también roba fuerza. La aplicación concreta debe ser personal y directa. Escribe una meta que no consista solo en pagar cuentas, terminar pendientes o evitar problemas. Escribe una meta que te devuelva respeto por ti mismo. Puede ser recuperar tu cuerpo con disciplina real, aprender una habilidad que eleve tu valor, hablar con más firmeza, liderar mejor en casa o en el trabajo, crear algo propio, sanar un rasgo de carácter que lleva años dañándote. Lo importante no es que suene grandioso, lo importante es que despierte verdad. Después de escribirla, conviértela en una acción medible para esta semana, no en una intención vaga, sino en una prueba concreta de compromiso. Ahí empieza el cambio. El cansancio pierde parte de su poder cuando la vida deja de sentirse vacía. Entonces el esfuerzo ya no se vive solo como carga, empieza a sentirse también como construcción. Y cuando una persona vuelve a construir algo que la representa, la energía ya no sale únicamente del descanso. Empieza a salir del orgullo de estar levantando una versión más fuerte y más honesta de sí misma. La sexta forma de vencer el cansancio constante es entrenar la disciplina de lo simple. Mucha gente agotada no está destruida por una gran tragedia ni por una carga imposible. Está drenada por una suma de desórdenes pequeños repetidos durante semanas, meses o años. Dormir a cualquier hora, comer sin atención, llenarse de estímulos para compensar el bajón, exigirse mucho cuando aparece la culpa y abandonarlo todo cuando vuelve el cansancio. Así, se crea un ciclo muy común: desorden, saturación, promesa de cambio, extremo, fracaso, frustración y otra vez desorden. Ese patrón agota más que una rutina dura pero clara. Por eso el error no siempre está en hacer poco, sino en vivir sin estructura elemental.
Cuando faltan bases simples, el cuerpo deja de confiar en el ritmo de la vida diaria. Un día recibe descanso, otro día no. A veces come de más, a veces de menos. Una noche se apaga tarde frente a las pantallas. Al día siguiente, intenta funcionar como si nada hubiera pasado. Luego aparece una dosis extra de café, una decisión impulsiva, una motivación momentánea, y por unas horas parece que todo se corrigió. Pero no es recuperación. Es empuje artificial. Tarde o temprano llega el bajón, y con él regresa la sensación de cansancio crónico. La salida no está en hacer promesas grandiosas, tampoco en convertir la mejora personal en un espectáculo. Lo contrario del caos no es una intensidad heroica. Lo contrario del caos es la disciplina de lo básico. Ahí se produce un cambio que muchos subestiman. El cuerpo comienza a responder mejor cuando recibe señales claras y repetidas. La mente también se calma cuando deja de improvisar todo el tiempo. La energía, en lugar de depender del estado emocional del día, empieza a apoyarse en una estructura confiable. Esa idea encaja muy bien con la mirada de Bruce Lee. Bruce Lee era radical a la hora de quitar lo inútil y quedarse con lo efectivo. No admiraba la complicación vacía ni el exceso por el exceso. Buscaba precisión. Buscaba una práctica real que produjera resultados reales. Bruce Lee entendía que el progreso no nace de coleccionar métodos, sino de ejecutar lo esencial con constancia. Bruce Lee también comprendía que la fuerza pierde valor cuando la base diaria está llena de fisuras. No sirve hablar de control interior si la vida cotidiana sigue gobernada por impulsos desordenados. Aquí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. Gran parte de la fatiga adulta no necesita ideas brillantes. Necesita hábitos modestos sostenidos con seriedad. Si duermes mal, no empieces soñando con una transformación espectacular. Empieza por una hora razonable y estable para acostarte. Si vives con sueño, no te jures una vida perfecta desde mañana. Empieza por cenar más liviano, reducir pantallas por la noche y dejar que tu cuerpo reciba luz natural al despertar. Si comes con ansiedad, no busques una dieta heroica. Comienza por sentarte, bajar el ritmo y comer sin distracciones. Ahí empieza la reparación. Lo simple suele parecer pequeño porque no produce emoción inmediata, no impresiona, no da la sensación de hazaña. Sin embargo, justamente por eso funciona. Lo básico repetido ordena el sistema. Una hora más estable para dormir le enseña al cuerpo cuándo bajar. Una caminata diaria limpia tensión y despierta energía sin violencia. Una comida tranquila reduce la prisa interna. Esas acciones parecen mínimas, pero juntas construyen una base que cambia el tono entero del día. La persona agotada no siempre necesita una revolución. Muchas veces necesita dejar de sabotearse con caos elegante. Bruce Lee sirve aquí como referencia precisa. Bruce Lee no basaba su desarrollo en ocurrencias del momento. Lo sostenía con práctica, repetición y refinamiento. Esa lección vale mucho para quien vive cansado. No busques una salida glamorosa. Busca una base firme. Bruce Lee sabía que la verdadera eficacia nace cuando lo esencial está bien hecho. Del mismo modo, la energía no siempre regresa por inspiración. Muy a menudo regresa por estructura. La aplicación concreta debe ser directa. Elige 3 anclas diarias durante 14 días. Una hora razonable para dormir. Una caminata diaria. Una comida sin distracciones. Nada más por ahora. No intentes reparar toda tu vida en una sola semana. No añadas 10 reglas nuevas. No conviertas este proceso en otra fuente de presión. Solo cumple esas 3 anclas con sobriedad y constancia. Después de varios días, algo empieza a cambiar. El cuerpo deja de sentirse tan improvisado. La mente pierde parte de su desorden. El cansancio sigue existiendo, pero ya no gobierna con la misma fuerza. Entonces aparece una sensación que vale mucho, la de volver a tener base. Y cuando la base regresa, también vuelve una energía más limpia, más estable y más real. Así se vence gran parte del agotamiento moderno, no con caos brillante, sino con lo simple sostenido, hasta que vuelva a convertirse en una forma de poder.
La séptima forma de vencer el cansancio constante es dejar de buscar alivio inmediato y empezar a construir resistencia real. Una gran parte del agotamiento moderno se agrava porque la persona ya no sabe atravesar el malestar sin correr a un rescate instantáneo. Apenas aparece el bajón, busca café. Apenas llega el aburrimiento, busca pantalla. Apenas siente presión, busca azúcar, distracción o queja. Apenas toca una incomodidad emocional, busca escapar. Ese reflejo parece inocente, pero con el tiempo debilita mucho. No restaura, solo anestesia por un rato. Luego el cansancio vuelve y casi siempre lo hace con más peso. Ahí se forma una dependencia silenciosa. No se depende solo de una sustancia o de un objeto, también se depende del alivio rápido como manera de vivir. El sistema se acostumbra a no sostener ninguna incomodidad. Todo malestar debe ser eliminado enseguida. Toda tensión debe apagarse con algo externo. Toda caída de energía debe corregirse con un empujón artificial. El resultado es claro. Cada vez hay menos tolerancia. Cada vez hace falta más estímulo para sentir el mismo efecto. Cada vez cuesta más mantenerse estable sin una ayuda inmediata. Así nace una fragilidad interior que alimenta la fatiga en vez de curarla. Construir resistencia significa romper ese patrón, no para volverse duro de manera absurda, ni para negar las necesidades reales del cuerpo, sino para dejar de vivir secuestrado por cada impulso del momento. Hay molestias que deben atenderse, por supuesto. Hay descansos legítimos, pausas necesarias y cuidados fundamentales. Pero no todo malestar exige una salida instantánea. A veces, lo que hace falta no es alivio rápido, sino un poco más de capacidad para permanecer en la tarea, permanecer en la incomodidad leve, permanecer en el esfuerzo sin dramatizarlo, permanecer en la presión sin desmoronarse por dentro. Aquí encaja con claridad la visión de Bruce Lee. Bruce Lee no formaba personas blandas por dentro. Su disciplina no buscaba comodidad permanente, sino capacidad de respuesta bajo presión. Bruce Lee entendía que la fuerza verdadera no se demuestra solo en el golpe o en la velocidad, sino en la estabilidad interior frente a lo incómodo. Bruce Lee sabía que una persona dominada por cada impulso no posee todavía su centro. Desde esa mirada, el agotamiento se vuelve más peligroso cuando la voluntad se debilita y el hábito de escapar crece. La resistencia real no nace de castigarse, nace de aumentar. Poco a poco, la tolerancia a la incomodidad sin perder calma, un poco más de esfuerzo sin queja automática, un poco menos de dependencia del estímulo que calma, un poco más de capacidad para sostener el día sin reaccionar de inmediato. Ahí empieza una transformación importante. La energía deja de depender tanto de lo que sientes a cada minuto y empieza a apoyarse en una fortaleza más profunda. La persona cansada descubre entonces que no estaba tan vacía como creía. Muchas veces estaba mal entrenada para soportar el roce normal de la vida. Bruce Lee ofrece aquí una clave muy útil. Bruce Lee no eliminaba todo obstáculo, lo convertía en parte de la formación. Esa lógica sirve mucho fuera de las artes marciales. La vida adulta no siempre va a sentirse ligera. Habrá cansancio, presión, frustración, demora y momentos sin ganas. Si cada una de esas cosas te arrastra hacia una salida inmediata, la energía nunca logra consolidarse. En cambio, cuando aprendes a atravesar pequeñas incomodidades con dignidad, nace una resistencia que luego protege tu mente, tu carácter y tu cuerpo. La aplicación concreta debe ser pequeña, pero firme. Introduce prácticas de resistencia todos los días. Termina una tarea sin revisar el móvil a mitad del proceso. Camina 10 minutos más cuando aparezcan ganas de rendirte sin una razón real. Espera un poco antes de correr hacia el estímulo que te calma. Quédate en silencio cuando tu impulso sea llenar el vacío con distracción. No para castigarte, sino para recordarle a tu sistema que no todo malestar manda. Con el tiempo, ese entrenamiento produce algo valioso. La urgencia pierde poder. El impulso deja de gobernar. La queja disminuye. La mente aprende que puede pasar por una incomodidad sin romperse. Ahí empieza a crecer una fuerza menos dependiente y más sobria. El cansancio sigue existiendo, claro,
pero ya no controla toda la escena. En lugar de vivir buscando rescates a cada rato, empiezas a construir un fondo interno de resistencia, y cuando esa resistencia madura, la energía deja de ser un accidente del momento y empieza a convertirse en una capacidad estable, entrenada y verdaderamente tuya. La octava forma de vencer el cansancio constante es evaluar tu vida con honestidad y no con autoengaño. Hay un tipo de fatiga que no desaparece con una mejor rutina, con más café, con una siesta extra ni con una agenda mejor organizada. Su raíz está más abajo. Nace cuando la vida diaria empieza a contradecir lo más profundo de una persona. Algo dentro sabe que se está viviendo de una manera que desgasta, reduce, vacía o traiciona. Entonces aparece un cansancio difícil de explicar. No siempre duele el cuerpo. A veces lo que pesa es la distancia entre lo que uno es y la forma en que está viviendo. En muchos casos, el verdadero problema no está en la falta de descanso, sino en una existencia sostenida a costa de uno mismo. Tal vez el entorno absorbe demasiado y no deja espacio interior. Tal vez el trabajo consume más de lo que construye. Tal vez la rutina diaria se volvió útil para sobrevivir, pero inútil para vivir con dignidad. También puede ocurrir que se diga sí a todo por miedo, por culpa o por costumbre, hasta el punto de no saber ya qué deseo es propio y qué carga fue aceptada para complacer a otros. Bajo esas condiciones, el cuerpo sigue adelante, pero la vitalidad empieza a retirarse. Por eso hay personas que no están simplemente cansadas. En realidad, están desconectadas de sí mismas. Ese tipo de agotamiento resulta especialmente peligroso porque se disfraza de normalidad. Desde fuera, todo parece estar funcionando. Se cumplen horarios, se responden mensajes, se mantienen compromisos, se atraviesan semanas enteras con aparente responsabilidad. Sin embargo, por dentro crece una erosión lenta, el entusiasmo desaparece, el sueño no repara del todo, la motivación cae sin motivo evidente, la mente se vuelve pesada, el corazón pierde impulso, no porque falte capacidad, sino porque una parte esencial de la vida está siendo sostenida en falso. Cuando eso ocurre, ningún hábito aislado resuelve el fondo del problema. La raíz no está solo en la conducta, está en la verdad que no se quiere mirar. Aquí la perspectiva de Bruce Lee tiene un valor enorme. Bruce Lee defendía la autoindagación como una forma de libertad. No proponía acumular técnicas para impresionar, sino usar toda práctica como un camino hacia el conocimiento propio. Bruce Lee insistía en que toda comprensión valiosa debía acercar a una persona a sí misma. Esa idea cambia por completo la manera de enfrentar el cansancio. Ya no se trata solo de preguntarse cómo rendir más o cómo aguantar mejor. La pregunta más seria es otra. ¿Qué parte de mi vida me está robando vitalidad? ¿Qué me está cansando? Sí, pero también ¿qué me está empequeñeciendo? Bruce Lee entendía que una persona pierde fuerza cuando vive demasiado lejos de su centro, aunque exteriormente parezca funcional. Por eso esta última práctica exige valentía. No basta con corregir horarios si la vida entera está orientada en una dirección que drena. No basta con respirar mejor si cada día se acepta lo que destruye el carácter. No basta con simplificar hábitos si el alma sigue atrapada en una rutina que ya no representa verdad. Evaluar con honestidad implica dejar de explicarse todo con excusas elegantes. Implica reconocer lo evidente. Hay vínculos que apagan el espíritu. Hay trabajos que exigen una conversación pendiente. Hay ritmos que contradicen la propia salud. Hay elecciones sostenidas por miedo, no por convicción. Mientras todo eso permanezca cubierto por autoengaño, la fatiga seguirá regresando. La aplicación concreta debe ser sobria, pero real. Haz una revisión honesta de 4 áreas: trabajo, cuerpo, relaciones, propósito. En cada una escribe la misma pregunta: ¿esto me fortalece o me desgasta? No respondas con lo que debería ser. Responde con lo que verdaderamente sientes y vives. Después de escribir, elige una sola decisión pequeña, pero verdadera. No una promesa teatral, una decisión real. Puede ser poner un límite, cambiar un hábito, dejar de aceptar algo, recuperar una práctica olvidada o empezar una conversación necesaria.
Ahí comienza el retroceso del agotamiento más profundo. No en el momento en que todo se arregla, sino en el instante en que la vida deja de traicionarte por dentro. Cuando la verdad vuelve a entrar, la energía empieza a reorganizarse. Cuando una persona se reconcilia con lo que es, con lo que necesita y con lo que debe cambiar, el cansancio pierde parte de su dominio. Entonces, ya no se vive solo sobreviviendo, se vuelve a vivir con dirección, y donde regresa la dirección, también empieza a regresar la fuerza. Vencer el cansancio, la fatiga, el sueño y el agotamiento constante no consiste solo en descansar más. Tampoco se resuelve con soluciones rápidas, frases motivacionales vacías o impulsos pasajeros de disciplina. La verdadera salida exige una reconstrucción más profunda. Hace falta dejar de malgastar la energía en dispersión mental, recuperar presencia, respirar con control, dejar de luchar inútilmente contra la realidad, reconectar con un propósito digno, simplificar la rutina, aumentar la resistencia interior y mirar la propia vida con honestidad. Esa es la lógica central de este enfoque, inspirado en Bruce Lee. Una lógica que no gira alrededor de la comodidad, sino alrededor de la claridad, la disciplina y la fuerza bien dirigida. Lo más importante es entender que no estás condenado a vivir apagado. El agotamiento puede haberse vuelto costumbre, pero no tiene por qué convertirse en destino. La energía no desaparece de una vez. Normalmente se pierde en pequeñas fugas repetidas, en hábitos desordenados, en tensiones mal administradas, en metas vacías, en distracciones constantes y en una desconexión lenta con uno mismo. Por eso también puede recuperarse, no de golpe, no por magia, sino mediante decisiones concretas que devuelvan orden al cuerpo, dirección a la mente y verdad a la vida. Bruce Lee dejó una lección especialmente útil para este tema. No perderse en sistemas innecesarios, observar con sinceridad, quitar lo que debilita, conservar lo que fortalece, refinar en vez de acumular, avanzar en vez de lamentarse eternamente. Esa mirada resulta poderosa porque obliga a dejar de buscar rescates externos como única respuesta. La salida empieza cuando una persona vuelve a tomar responsabilidad sobre su atención, su respiración, su carácter, sus hábitos y su rumbo. A veces, el primer paso para salir del agotamiento no es hacer más, ni correr más, ni exigirse hasta romperse. A veces el primer paso es detener el desperdicio, volver al centro y recuperar una forma más limpia de estar en el mundo. Ahí, el cuerpo empieza a soltar tensión. Ahí, la mente deja de pelear consigo misma. Ahí la vida vuelve a sentirse propia. Y cuando eso sucede, la fuerza regresa con otro tono, más sobria, más estable, más madura, no como una explosión breve, sino como una presencia firme que vuelve a sostener el camino. Entonces, ya no se trata solo de sobrevivir un día más, se trata de caminar con una energía más verdadera, más consciente y mucho más tuya.